Estimados colegas, reciban un cordial saludo por parte de Pablo Velepucha, patólogo clínico. Doy gracias también al Ministerio de Salud por habernos invitado a este plan de capacitación, introducción a la colposcopía como parte del plan de erradicación de cáncer cérvico-uterino. Los profesionales que vamos a intervenir van a ser el doctor Clever Sáenz de Ecuador, la doctora Sara Nicolás y la doctora Paz Cañadas de España. Bueno, el tema que vamos a hablar en este momento va a ser acerca de la estructura y composición del virus del papiloma humano, el mapa genético y funciones biológicas, eh, la producción viral e integración genómica. Aquí en esta imagen vamos a poder ver el, el virus de la estructura del virus del papiloma humano, un poco de su mapa genético, sus proteínas tardías y sus proteínas tempranas y algunas proteínas que se encuentran en nuestras células, que son las que se encargan justamente de protegernos de los temas oncológicos, como son la proteína P53 y la proteína del retinoblastoma. Etimológicamente, la palabra virus viene de la palabra veneno. Estas son estructuras que miden más o menos de 20 a 250 nanómetros. Son un parásito intracelular. Aquí vemos un poco la comparación de los virus frente a otras estructuras celulares, desde un glóbulo rojo que mide 7000 nanómetros a otras estructuras como por ejemplo los estafilococos, la clamidia, los bacteriófagos, entre otros. El virus del papiloma humano pertenece a la familia Papillomaviridae. Normalmente son virus pequeños y desnudos. Están formados por una cápsula icosaédrica que contienen principalmente la proteína L1 y L2. El genoma es circular y es un DNA de doble cadena de aproximadamente 8 kilobases y se mantiene dentro de las células hospedadoras en forma episomal. Este tipo de virus pertenece a la clase 1 de Baltimore, como podemos ver aquí, y tiene un tropismo por la piel y las mucosas. Es importante conocer la parte episomal y diferenciarla de la forma integrada. Denominamos forma episomal cuando se encuentra en el citoplasma y en el núcleo de la célula. Y la denominamos ya integrada cuando el DNA del genoma se une ya a la célula hospedadora, específicamente a la parte del DNA. Vamos a ver que existen más de 150 tipos de virus de papiloma humano, que a su vez se dividen en 5 géneros: alfa, beta, gamma, mu y nu. Todos ellos tienen diferentes características de ciclo celular. En esta imagen podemos observar la gran diversidad de virus de papiloma humano que existe. Normalmente causan infecciones asintomáticas que se pueden observar como verrugas en la piel. Sin embargo, el género alfa, que es uno de los más estudiados, está ligado a procesos de transformación celular. Alrededor de 30 virus de papiloma humano de género alfa que infectan tanto a las mucosas como a la piel también se pueden dividir en riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Los del género alfa, y que aquí el virus, aquí justamente está el virus del papiloma humano 16, que está dentro del riesgo alto y está asociado al cáncer cervical. Está asociado específicamente al 50% de casos de cáncer cervical que se detecta. Epidemiológicamente, el virus del papiloma humano produce ciertos tipos de cánceres, entre estos el carcinoma epidermoide,
el 70% de ocasiones está producido por el virus del papiloma humano 16 o 18. El 85% de veces el adenocarcinoma cérvico-uterino está producido también por la clase 16 y 18. El cáncer anal, un 90% de veces. El cáncer vulvar y vaginal, un 50 a 70% de veces. Y el cáncer epidermoide bucofaringeo, un 65% de veces, producido por el virus del papiloma humano 16 y 18 del total de los casos. Ahora, recordemos un poco cómo es la infección, la contaminación del virus, que es por relaciones sexuales. Aquí se va a ver implicada también la zona de diferenciación del cuello uterino. Aquí, justo en esta zona, va a ser donde más expuesta va a estar el estrato basal. Este estrato basal es la zona más baja de todo el epitelio estratificado de la parte reproductiva humana, de la parte del cuello uterino. Y justo es la diana en un inicio de contaminación de las células, perdón, del virus del papiloma. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, va a entrar y mediante las uniones de L1 y L2 se va a unir con el sulfato de las células. Pero un proceso muy interesante también luego de esta unión es el proceso de endocitosis que va a producir la célula con el virus. Me parece interesante mencionar un poquito más, hablar un poquito más de eso. Existe algunos procesos de endocitosis, que es la manera que tienen nuestras células de interiorizar ciertas partículas, ciertos virus. Las de estudio el día de hoy va a ser la endocitosis por medio de la clatrina y la endocitosis por medio de las caveolas, entre otros que hay. Solo como dato interesante, vamos a ver que la macropinocitosis, que es un medio de interiorización de las células, va a producir el acceso del VIH y adenovirus, entre otros importantes, de las clatrinas, como estamos hablando en este momento, del virus del papiloma humano, de la influenza, del rotavirus. En cuanto a las caveolas, también el virus del papiloma humano, ecovirus, eh, la vía de la flotilina, va a estar el rotavirus también, y otra vía que es independiente de la clatrina y de la caveolina, que va a ser la influenza y el norovirus. Bueno, una vez que, como mencioné, el virus se une a la proteína heparansulfato mediante el L1 y L2 de la célula, este va a sufrir un proceso de endocitosis por el medio del sistema de la clatrina, los virus del papiloma humano 16 y 18, y el sistema de endocitosis de las caviolas, el virus del papiloma humano 31. Luego de esto, que son endocitadas, y están en el citoplasma celular. Y cuando están en el citoplasma celular, debido al citoplasma, el virus sufre una degradación de la cápside viral. Esta degradación de la la cápside viral va a hacer que pedazos del núcleo también del virus van a poder, de la cápside del virus, perdón, van a entrar hacia el núcleo del ser humano por los poros que tiene este, y va a haber remanente génico del virus que va a estar en contacto directo con la parte interna del núcleo, más no se van a integrar, solo van a estar junto al material genético. Esto va a pasar en las células basales. Recordemos que los virus utilizan la maquinaria a la cual van a contaminar para hacer diversas funciones, entre ellas la replicación. Se van a replicar. ¿Y por qué toman estas células basales? Porque son las que más replicación tienen de todo el epitelio. También veamos cómo está dividido el epitelio normal, por un estrato basal, por un estrato parabasal, por un estrato intermedio
por un estrato superficial y la primera infección, cuando existe una herida, que vamos a hablar también posteriormente, va a ser el estrato basal. Aquí se va a unir a la célula por medio de la endocitosis que hablábamos y va a entrar en ciertas partes al núcleo, pero no se va a integrar. Entonces va a haber una mantención del ADN del virus en forma episomal. Esto es lo que se denomina forma episomal. Luego van a pasar al estrato parabasal. En el estrato intermedio va a haber una amplificación genómica y proliferación debido a las proteínas lentas que son E6, E7, E5, E1 y E2. En el estrato superficial ya va a haber va a haber un ensamblaje y liberación de los viriones mediante lo que vemos que es L1 y L2. Bueno, y es justamente a este al que lo vamos a tomar como ejemplo. La infección de virus del papiloma humano de tipo 16 se produce a partir de microheridas en el epitelio, ya que el virus tiene como células diana a las células epiteliales de la capa basal, que son células en proliferación y poco diferenciadas. La entrada se va a realizar a través de la interacción entre las proteínas L1 y L2 del virus, que son proteínas de la cápsula icosaédrica, y el heparansulfato, que estará en las células de la capa basal. Una vez se produce la entrada, el virus será transportado al núcleo y se transferirá el genoma viral dentro del núcleo de la célula hospedadora. Más tarde, el genoma será traducido y se mantendrá en forma de episoma viral. También dependiendo del estatus epitelial que se encuentra en la célula infectada por el virus, habrá una expresión u otra del genoma. Esto se debe a que la expresión génica viral está controlada por el nivel de diferenciación de las células epiteliales, donde las células de la capa basal son las menos diferenciadas y las que mayor tasa de proliferación tienen, mientras que las células de la capa superior son las más diferenciadas y las que menor proliferación tienen. En esta imagen vamos a poder ver el genoma del virus del papiloma humano 16, el cual está formado por genes tempranos, que son los que están pintados en verde y en rojo, y de genes tardíos, que es el L1 y el L2. Vamos a ver que dentro de los genes tempranos está el E1, que se encarga de la replicación viral, el E2, que se encarga de la transcripción viral y control de la expresión génica, E4, que es muy importante, se encarga del ensamblaje viral, E5, E6 y E7, que se encargan del rol, tienen un rol muy importante en la transformación, se unen justo a las proteínas que les mostré en la primera imagen, que va a ser P53 y la del retinoblastoma, y van a producir en sí la proliferación en la parte oncológica, y los genes tardíos, que van a ser específicamente L1 y L2, que son los que, como dice el nombre, más tarde se van a presentar para evitar la reacción inmune. E5, E6 y E7 van a tener un rol en la transformación celular. E5 va a indicar la proliferación celular, va a inducir la proliferación celular. E6 se va a unir a P53 y va a provocar su degradación. Como consecuencia se va a inhibir la apoptosis. Y por último, E7 se va a unir a la proteína del retinoblastoma hiperfosfolidada y la va a inactivar. Esta inactivación va a provocar la progresión del ciclo celular. Va a pasar de la fase G1 del ciclo celular a la fase S. Por lo tanto, estas tres proteínas van a mantener un ambiente intracelular que va a promover
la replicación del genoma viral y la reentrada a la fase S tras la división celular. Bueno, aquí está un pequeño esquema de la membrana basal, cómo se va a dividir, que es muy importante para comprender la replicación viral. Va a estar dividido en la primera parte, que son células basales, células parabasales, células escamosas y la cápsula escamosa madura. La expresión génica va a ser regulada por el estado de diferenciación de las células del epitelio, que son el esquema que les mostré anteriormente. Las células de la capa basal no van a liberar nuevos viriones ensamblados, sino que se va a encargar de la réplica del genoma viral para asegurar que se distribuya a las células hijas tras la división celular. Por ello, no se van a activar ni los genes L1 ni L2, que son los tardíos. Se expresan todos los genes tempranos, como vemos aquí, incluyendo E6 y E7, que hemos visto que tenían mucha importancia en la proliferación celular en diapositivas anteriores. En cambio, en el estrato superior, que es donde los virus van a liberar, vemos cómo se activa E4, que era una proteína importante en el ensamblaje viral. Y aquí se ensamblan los virus y se liberan. Además, existen dos promotores principales encargados de la expresión génica, que son P97 y P670. P97 es el promotor que impulsa la expresión de los genes tempranos, como podemos aquí ver, que son E6, E7, E1, E2, E4, y además estos genes van a poliadenilar en la señal de poliadenilización temprana PAE. Estos son los transcritos que se van a producir a partir del promotor P97. Esto evita que se produzcan estos genes tardíos que son L2 y L1, que como hemos dicho son las proteínas de la cápside y son proteínas inmunogénicas, porque de ser vistas por el sistema inmune van a provocar que se active todo nuestro sistema inmune contra el virus. Por ello, este permite que solo se exprese los genes tempranos. Además, existe el promotor P670, que es encargado de estos transcritos que vemos aquí, que van a ser E1, E2, E1, E2 y E4. Este promotor está encargado de producir altos niveles de E2, como veremos ahora, y es el encargado de controlar la expresión génica. Como mencionamos, E2 es el encargado de controlar la expresión génica. E2 va a ser encargado de reprimir el promotor P97. Esto va a evitar que se traduzcan las proteínas E6 y E7. Por tanto, va a disminuir la proliferación celular y va a permitir la diferenciación de las células. Va a ser los últimos estratos del epitelio. Además, va a ser encargado de reprimir el sitio de poliadenilización temprano, y esto va a permitir que el promotor siga traduciendo y se traduzcan proteínas L2 y L1, que son las lentas, y estas van a ser poliadeninadas por la señal de poliadenilización PAL. Por tanto, va a permitir que se traduzcan L2 y L1, que van a ser encargadas de formar la cápsula del virus, y se van a liberar billones de nuevos virus en la capa superficial del epitelio. Otra vez vemos un esquema de toda esta parte celular, cómo se ve un epitelio normal, cómo se ve un epitelio infectado, la parte basal, cómo sucede la infección, eh, la amplificación del genoma viral que están en las células parabasales, la activación del promotor
tardío que va a estar en la capa escamosa y la síntesis y liberación de billones de viriones que se va a encontrar en la capa escamosa madura y la posterior proliferación del virus. Vamos a ver un proceso importante en la transformación celular que consiste en la integración del genoma viral que se encuentra en forma episomal en la célula hospedadora. Esto ocurre a nivel del gen E2 y no va a producir su producto al no tener la proteína E2. No se va a producir la inhibición de E6 y E7. Por tanto, estas proteínas se van a producir en altas cantidades. E6 y E7 son encargadas de la proliferación de las células y todo el epitelio va a estar con células infectadas y posiblemente va a haber una evolución a cáncer cervical. Bueno, previo al cáncer cervical existen varias formas de lesiones que pueden ser diagnosticadas. Estas pueden ser de bajo grado como SIN-1, de alto grado como SIN-2 y SIN-3. Es importante detallar que el 85 al 90% de las mujeres que se infectan de virus del papiloma humano pueden eliminarlo por su sistema inmune. Solo el 10 al 15% desarrollan SIN-1. De estas, el 10 al 20% desarrollan SIN-2 y SIN-3. Y de estas, el 30 a 40% va a desarrollar cáncer cervical. Ahora, vemos qué características tienen cada uno de estos estadios. Cuando una mujer se infecta del 100% del virus de esta forma episomal, esta va a ir disminuyendo conforme la evolución del cáncer. Vemos su forma episomal aquí, que está al 100% y su evolución al cáncer. Vemos que va a disminuir al 0 al 20%. En cambio, al contrario, el virus integrado va a ir subiendo su porcentaje. La expresión de E2 también al principio va a estar elevada en las personas que tienen un bajo grado y mientras que en las personas que tienen un cáncer invasivo va a ir disminuyendo. Así también los pacientes con expresión de E6 y E7, que recordemos que son los que inhibían a nuestras proteínas protectoras oncológicas que iban a ser P53 y el retinoblastoma, que están en bajo grado, en muy poca cantidad, en el cáncer invasivo van a subir. Esta fue toda la presentación. Espero haya sido de ayuda en cuanto a este curso.